Conoces a alguien que te importa y sientes que hay algo real ahí, que la conexión existe, que vale la pena, así que te acercas. Y esa persona se aleja, no de forma dramática, necesariamente. A veces es sutil, responde más tarde, se vuelve menos expresiva, cancela planes, se muestra fría justo cuando tú estás más abierto. Y lo más desconcertante es que cuando tú te distancias, cuando dejas de buscarla tanto, de repente vuelve, se interesa, aparece. ¿Qué está pasando aquí? ¿Es un juego? ¿Es manipulación? ¿Eres demasiado intenso? ¿No le importas lo suficiente? Quédate. Porque lo que voy a explicarte hoy no solo va a aclarar ese patrón confuso, va a cambiar la forma en que entiendes el comportamiento humano en las relaciones. Y probablemente también va a decirte algo importante sobre ti mismo. Vamos a empezar por desmantelar la interpretación más común. Cuando alguien se aleja al acercarnos, nuestra mente va directamente a una conclusión. No le importo lo suficiente. Si le importara, no huiría. Si le importara, se quedaría. Eso parece lógico, pero en muchos casos está completamente equivocado. Hay personas que se alejan precisamente porque les importas, precisamente porque la conexión es real, precisamente porque lo que sienten tiene peso. No se alejan a pesar de que les importas. Se alejan porque les importas. Y eso no es intuición, es neurociencia y psicología del apego con décadas de investigación detrás. Para entender esto, necesitas conocer el concepto de ventana de tolerancia. La ventana de tolerancia es el rango de activación emocional dentro del cual una persona puede funcionar con cierta estabilidad. Dentro de esa ventana puede conectar, comunicarse, ser vulnerable, estar presente. Pero cada persona tiene una ventana de tamaño diferente. Y esa ventana fue moldeada por sus experiencias tempranas, especialmente por cómo aprendió a relacionarse con las personas que la cuidaron. Cuando alguien con una ventana estrecha empieza a sentir que una conexión se vuelve significativa, la intensidad emocional de esa conexión supera su capacidad de regulación, no porque no quiera estar ahí, sino porque su sistema nervioso literalmente no sabe cómo manejar esa cantidad de cercanía sin activarse. Y cuando el sistema nervioso se activa más allá de lo que puede tolerar, hace lo que siempre hace, protegerse. En algunos casos eso significa pelea. En otros casos significa huida. Y en muchos casos de personas con apego evitativo, significa desconexión, distancia, frío. No como castigo, como supervivencia. Aquí entra el estilo de apego evitativo, y necesito que entiendas cómo se formó porque eso lo cambia todo. Las personas con apego evitativo generalmente crecieron en entornos donde mostrar necesidades emocionales no era seguro, no necesariamente porque sus cuidadores fueran crueles. A veces eran padres que simplemente no sabían cómo responder a las emociones, padres que se incomodaban con el llanto, con las demandas de cercanía, con la vulnerabilidad. El niño aprende muy rápido. Aprende que si muestra cuánto necesita, la respuesta es distancia, incomodidad o rechazo implícito. Así que aprende a necesitar menos. O mejor dicho, aprende a mostrar que necesita menos. Aprende a ser autosuficiente, a no pedir, a no mostrar, a manejar las emociones solo, internamente, sin depender de nadie. Y ese aprendizaje, que fue una solución brillante para un niño en ese entorno, se convierte en un patrón automático en la adultez. Cuando alguien se acerca, el sistema nervioso de la persona evitativa registra peligro, dependencia en camino, pérdida de control en camino, y activa el único mecanismo que conoce: alejarse para recuperar la sensación de seguridad y autonomía. Pero hay algo más que necesitas entender, y es el papel que tú juegas en este sistema. Porque esto no es un patrón de una sola persona, es un baile, y generalmente hay dos estilos de apego que se encuentran en este patrón específico. El apego ansioso y el apego evitativo se atraen con una frecuencia asombrosa. No es coincidencia, es química de sistemas nerviosos que se reconocen mutuamente. La persona con apego ansioso busca cercanía para regularse. Cuando hay distancia, se activa, siente angustia, busca más contacto para calmarse. La persona con apego evitativo busca distancia para regularse. Cuando hay demasiada cercanía, se activa, siente agobio, necesita espacio para calmarse. ¿Ves el problema? Lo que la persona ansiosa hace para calmarse, más contacto, más búsqueda, más intensidad, es exactamente lo que activa el sistema nervioso de la persona evitativa. Y lo que la persona evitativa hace para calmarse, más distancia, más silencio, más frialdad, es exactamente lo que activa el sistema nervioso de la persona ansiosa.
Cada uno, al intentar regularse, desregula al otro. Es una danza perfectamente diseñada para mantener a ambos exactamente donde están, cerca suficiente para no soltar, lejos suficiente para no conectar de verdad. Y aquí viene algo que raramente se dice, pero que es importante que escuches. Si eres la persona que busca y el otro siempre se aleja, hay una pregunta incómoda que vale la pena hacerte. ¿Por qué estás tan cómodo en este patrón? No te lo digo para culparte. Te lo digo porque el apego ansioso también tiene una función protectora. Mientras estás enfocado en perseguir a alguien que se aleja, estás ocupado. Estás en un ciclo de activación y alivio temporal que se siente como intensidad, como pasión, como amor profundo. Pero en muchos casos es el sistema nervioso reproduciendo un patrón conocido, el patrón de tener que ganarte el amor, de amar a alguien que no está del todo disponible, que es exactamente lo que aprendiste en algún momento de tu historia. La atracción hacia quien se aleja no siempre es química, a veces es reconocimiento. Tu sistema nervioso reconoce el patrón y lo llama hogar, aunque ese hogar nunca fue completamente seguro. Bien, entonces, ¿qué puedes hacer con todo esto? Depende de qué lado del patrón estés. Vamos con los dos. Si eres la persona que busca, la que se acerca y siente que el otro huye. Herramienta 1. Detén la persecución, no como estrategia sino como trabajo interno. No te estoy diciendo que te alejes para que el otro vuelva. Eso es manipulación y además no resuelve nada. Te estoy diciendo que cuando sientes el impulso de buscar más contacto, de revisar el teléfono, de enviar otro mensaje, de preguntar qué pasó, hagas una pausa. Y en esa pausa te preguntes, ¿esto que siento ahora es amor o es ansiedad de apego buscando regularse? No siempre es fácil distinguirlo, pero hacerse esa pregunta una y otra vez entrena a tu sistema nervioso a encontrar otras formas de regularse que no dependan de la respuesta del otro. Herramienta 2. Construye tu base interna. El apego ansioso busca en el exterior lo que le falta en el interior. La sensación de que estás bien, de que eres suficiente, de que no vas a ser abandonado. Esa sensación no puede venir de otra persona de forma sostenida. Puede haber momentos, puede haber alivio temporal, pero si tu regulación emocional depende completamente de la disponibilidad de alguien más, siempre vas a ser vulnerable a este patrón. El trabajo es construir internamente lo que buscas afuera, y eso incluye terapia, práctica de regulación emocional, relaciones de amistad donde sí hay disponibilidad real, y aprender a tolerar la incomodidad de la incertidumbre sin actuar de inmediato. Herramienta 3. Aprende a comunicar la necesidad sin amplificar la presión. Hay una diferencia enorme entre decir, ¿por qué no me contestas? ¿Qué te pasa? Siento que me estás evitando. Y decir, cuando hay distancia me genera ansiedad. ¿Podemos hablar de lo que necesitamos cada uno? La primera activa el sistema nervioso del otro. La segunda abre una conversación posible. No garantiza nada, pero cambia el tipo de contacto que estás creando. Ahora sí eres la persona que se aleja, la que siente agobio cuando alguien se acerca demasiado. Herramienta 1. Nombra lo que pasa antes de actuar. Cuando sientas ese impulso de distanciarte, de responder más tarde, de cancelar, de enfriarte, haz una pausa y nómbralo internamente. Estoy sintiendo agobio. Mi sistema nervioso está activado. Esto no significa necesariamente que esta relación esté mal. Esa separación entre lo que sientes y lo que decides hacer es el espacio donde empieza el cambio. Herramienta 2. Comunica la necesidad de espacio sin desaparecer. Hay una diferencia enorme entre desaparecer sin explicación y decir, necesito un poco de espacio hoy. No es nada que hayas hecho, mañana hablamos. La primera activa el sistema nervioso ansioso del otro y hace que busque más, que es exactamente lo que no quieres. La segunda da información, mantiene la conexión y crea las condiciones para que el espacio que necesitas no destruya lo que están construyendo. Herramienta 3. Practica tolerar la cercanía en dosis pequeñas. Tu sistema nervioso aprendió que la cercanía es peligrosa. El único modo de desaprender eso es tener experiencias repetidas donde la cercanía no resultó en lo que tu sistema predijo. Eso significa quedarte un poco más en la conversación incómoda. Responder antes de que el agobio llegue a su punto máximo. Dejar que alguien te cuide en algo pequeño sin rechazarlo de inmediato. No de golpe. No perfectamente. Pero en dosis que tu sistema nervioso pueda manejar y que vayan ampliando poco a poco tu ventana de tolerancia. Las salvedades que importan. Si este patrón está generando un sufrimiento constante, si llevas años en el mismo ciclo,
Si sientes que no puedes salir independientemente de cuánto lo intentas, eso no es falta de voluntad. Es una señal de que el patrón está arraigado a un nivel que se trabaja mejor con apoyo profesional. La terapia de apego, la terapia EMDR para trauma relacional y la terapia de esquemas son enfoques con evidencia sólida para este tipo de patrón. Y si estás en una relación donde el alejamiento va acompañado de crítica, indiferencia constante o cualquier forma de maltrato emocional, lo que describí hoy no aplica de la misma manera. El alejamiento como parte de un ciclo de abuso tiene una dinámica diferente que merece atención específica. Quiero cerrar con algo que creo que los dos, el que busca y el que huye, necesitan escuchar. Ninguno de los dos es el villano de esta historia. La persona que se aleja no lo hace para hacerte daño. Lo hace porque su sistema nervioso aprendió que la cercanía duele y que la distancia es seguridad. La persona que persigue no lo hace para asfixiar. Lo hace porque su sistema nervioso aprendió que si no lucha por el amor desaparece. Los dos están haciendo lo mejor que pueden con el mapa que tienen, y los mapas se pueden actualizar, no de golpe, no sin esfuerzo, pero sí. La relación que los dos quieren, con presencia real, con cercanía que no asusta, con distancia que no abandona, existe, no en el ciclo de persecución y huida, sino del otro lado de ese trabajo. Para resumir, cuando alguien se aleja al acercarte, en muchos casos no es porque no le importas, sino porque la intimidad supera su ventana de tolerancia y su sistema nervioso activa la distancia como protección. El apego evitativo y el apego ansioso se atraen y se desregulan mutuamente en un ciclo que puede romperse con conciencia y herramientas concretas. Si eres quien busca, detén la persecución como trabajo interno. Construye tu base emocional propia y aprende a comunicar sin amplificar la presión. Si eres quien huye, nombra el agobio antes de actuar. Comunica la necesidad de espacio sin desaparecer y practica tolerar la cercanía en dosis pequeñas. Nos vemos en el siguiente video.